Hola, hay audio. Hoy luego vengo a desquitarme del miércoles. Tengo hasta PC prestada para que vean. Pau. Hola. A ver. Qué cabrón. Notificación de resolución óptima. ¿Ya? Bueno, hola, buenas tardes. Primero, pues gracias por estar aquí nuevamente en Stadium. Para nuestra siguiente charla nos acompañan Ofelia y Pablo, que ya los conocen. Bueno, la mayoría supongo que los conocen. Ellos son los encargados de hacer el podcast Score VG todos los martes. Y hoy nos van a hablar de los 10 mejores hosts de videojuegos. Les pido un aplauso, por favor. Hola. Bueno, asumo que para la gran mayoría Score no es un misterio. Para los que igual y no identifican, Score es esto, que es otro de esos shows homemade en los que he trabajado en los últimos ya como 4 años. El miércoles hablamos un poquito de Nerdcore, del Atomics Live, donde está Pablo, quien es el verdadero historiador de música de videojuegos, y lo colé, ¿no? Literal fue de, ven mañana tú, yo de este tema todavía, ¿no? Bueno, y esto es un experimento que yo medio arranqué un poquito a impulsar en su momento, que tenía más ganas de hacerlo Asher, quien es este otro personaje de Atomics, que asumo que muchos ya conocen. Y la idea era documentar un poco la historia de la música de videojuegos, que es este género. De hecho, he visto varias pláticas en campus, pero es este género sumamente ignorado, ¿no? Y lo digo ignorado porque un juego, digamos, blockbuster, es un juego de 8 a 10 horas de tramo. Un juego no tan blockbuster, de estos un poco más clavados, un RPG, 70 horas, 80 horas. Hay gente que juega, Pau, 200 horas de Skyrim. ¿Fácil? O 600 de Mario Kart 7. Ajá, ¿ves? Entonces, si se pone a pensar la cantidad de tiempo que uno le dedica a oír estas rolas, no hay película, no hay... O sea, si sumamos cuántas veces hemos oído Daft Punk en el último año, igual no da, ¿no? O sea, sí oímos mucha pinche música de videojuegos. Y eso, este género que igual todo el mundo reconoce como por... sí, claro, es lo que acompaña. Así muy por encimita, como hay tan poquito como input sensorial cuando tú juegas, ¿no? Literal tienes pantalla, mouse, teclado y lo que oyes, pues es un pilar, ¿no? Es un pilar de tu experiencia de juego y de estar inmerso en este mundo, y es sumamente importante, pero ha pasado por muchos saltos, desarrollos, y yo quería como repasar un poquito el cómo llegamos a orquestas de 64 personas musicalizando Mario y todo esto. Pau lleva detrás de consolas por mucho más que yo. Más tiempo que de la escuela. Exacto. Pau lleva estudiando consolas desde hace mucho tiempo, así que prefiero que Pau les cuente un poco cómo inicia todo esto, ¿no? Pues básicamente voy a quitar ahorita tantito este gran video. Ahí vemos a Punisher. Y me voy a ir por acá a esto. Es muy conocido que pues, la música de videojuegos, o los videojuegos más bien, empezaron con Pong, aquel juego pues, que obviamente ha sido clonado y fue el primer juego reconocido y con audio, y básicamente el audio era muy primitivo, ¿no? El audio solo eran pues, obviamente los rebotes de cada una de las pelotitas, y así se empezó. Y en un principio la música de videojuegos obviamente era nada más un complemento, ¿no? O sea, no era parte esencial, y la gente no se preocupaba tanto por ellos. De hecho, en un principio la hacían los propios programadores o los propios ilustradores, eran quienes hacían como la música, ¿no? Entonces Pong, digamos que fue lo primero que tuvo audio.
Y después, ese ya fue como la revolución, ¿no? Que fue el Atari 2600. En el Atari 2600, wow, dura muy poquito el video. El audio también ya era muy primitivo todavía, pero ya se empezaba a notar como más preocupación por tener música o por lo que esta representaba para el jugador. Ya. Oye, el Atari 2600 tenía su propia tarjeta de sonido. Y esto, pues, todo esto obviamente compartían el mismo chip que hacía toda la otra chamba, que hacía la chamba de presentar los gráficos, que hacía la chamba de presentar como toda la parte de audio y del sistema para los controles y todo eso lo hacía la misma chip, ¿no? Y después viene ya algo que era como ya más fuerte, que era Pac-Man, ¿no? Pac-Man en arcade ya tenía muchísimo audio. Cada una de las pildoritas pues representaba un sonido. Había un sonido diferente para cada uno de los bonus. Había un sonido para cuando te mataban, había un sonido para cuando le echabas ficha, había un sonido para los créditos. Y digamos que de ahí ya se va todo, ¿no? Y en las arcades pues, obviamente era como más fácil porque era el punto de lance de todas las tecnologías más altas, ¿no? Para donde esto no es evidente, que para mí no lo fue en su momento haciendo Score, estos pobres procesadores de, ¿qué serán, Pau? 2, 1 MHz antes. Ok, estas pobres cositas tenían que compartir ciclos de procesación del juego con la música, ¿no? Así que, digo, no es sorpresa para mucha gente que ha trabajado con hardware y processing y estas cosas, pero Space Invaders es un juego que se va acelerando a medida que vas aniquilando malitos, ¿no? Bueno, malitos. Y eso es a propósito por parte del desarrollador, pero lo hacen, o bueno, de los desarrolladores, pero lo hacen pensando en, bueno, va liberando ciclos de procesador y por consecuencia el juego corre más rápido, ¿no? Y es lo mismo, esta música va un poco como a la velocidad del juego, pero porque el procesador no puede andar más rápido, ¿no? Entonces imagínense ustedes tener que pensar, bueno, voy a desarrollar el juego de tal modo que estoy llevando esto al máximo y pues aquí se va a trabar. Entonces la rola tiene un silencio. Eso que dice Ofelia es súper importante. Aquí se jugaba todo el tiempo con el límite de lo que podían hacer, ¿no? Con el límite del hardware, y la música no era como lo importante. Entonces les dejaban todo lo que quedaba de memoria al músico o al que se iba a ser encargado de la música. Entonces era muy poco. Y en base a eso, pues ellos tenían que trabajar con esos límites. Esto cambió más adelante y especialmente con la Commodore 64. Rob Hubbard fue uno como de los compositores más grandes que ha habido de Commodore 64 y de otras computadoras personales. La Commodore ya tenía un propio procesador de audio, un SID, y que fue cambiando en cada modelo de Commodore, pero básicamente funcionaba igual. Y es súper importante notar que todos estos músicos venían de un lado como más clásico, de componer música clásica o música, digamos, de cámara, y todo tenía que ser programado. No había samples. No había cómo guardar así de, bueno, voy a escribir mi rola y luego la guardo en alguna parte de la memoria o del cartucho o del sistema de almacenamiento y la voy a reproducir. Más bien todo se reproducía en vivo, digamos, ¿no? Desde el código, y el código lanzaba pues, las instrucciones para producir la música. Y este tema en especial de Monty Underground es muy bueno, tiene un buen de cambios para ser de una Commodore, entonces igual lo escuchamos un poco, dura 6 minutos 38, es bastante en comparación de lo que ya se había hecho, ¿no? Que eran solo sonidos muy pequeños. Entonces vamos a escuchar un cachito. Es un ladrón. Ahí entra como el bajo, ya había como más canales también para reproducir el audio. Y esta es la rola del intro, ni siquiera es la rola del juego ya. Y eso se dio mucho en todo la Commodore y lo que siguió de Commodore 64 y Commodore Amiga, jugaban mucho con el intro. Y el intro era súper importante, ¿no? O sea, de hecho, para muchos de los que crecimos en esa generación, era súper importante escuchar esto.
Era muy normal, ¿no? Pau, dejar una imagen de intro solita, ¿no? No había animación, historia. Y además en Commodore 64 y en Commodore Amiga había un problema, que había unos loading times bastante largos que duraban cerca de 6-7 minutos. Entonces, pues para que la gente no se aburriera, lo que hacían era poner como música de este estilo, ¿no? Después, hoy en día hay una cantidad de gente que monta estas tarjetas de audio en sus propios sintes, ¿no? De hecho, bueno, al rato va a haber música en vivo. Ajá. Después llegó el NES, y con el NES también tomó una revolución con Koji Kondo, que él venía también de hacer música clásica, y en el momento que entra Nintendo, le dicen, pues estos son tus límites, ¿no? Esto va a ser con lo que vas a trabajar. Y el NES obviamente tenía una limitante también de audio, entonces las piezas que podían utilizar de música eran muy pequeñas, y otro sentido era que tú ibas a estar demasiado tiempo y posiblemente ibas a morir muchas veces al principio, y entonces de alguna manera no te tenía que aburrir lo que estabas escuchando, ¿no? Entonces, es súper obvio. Y de paso, otra cosa, no sé si oyeron bien, Koji Kondo es este compositor que ha hecho, ¿cuántas piezas de Nintendo? Cientos, 20 años de música fácil. Y sigue ahí. Y ahí sigue, es el genio de la música, de todo lo que hay detrás de, bueno, no todo, pero una gran cantidad de cosas que están en Nintendo. Y sigue apareciendo, es un güey que yo creo que se rehúsa a morir. Ojalá que no se muera. Sí, no, de acuerdo, porque luego esta rola yo creo que no hay ser humano que diga, no sé dónde es, ¿no? Y la ponen en todas las, siempre que alguien me va a decir, eres una nerda, me dice, yo sé, entiendo, como Mario. De hecho, es muy fácil reconocer la música de un videojuego por las horas que pasamos jugando con él, ¿no? O sea, es muy común, si yo te digo, oye, y te pongo una rola de una película, va a ser muy pocas las que vas a reconocer o la que van a reconocer. La música de videojuegos se reconoce de inmediato. Y Koji Kondo, pues como dice Ofelia, es como el gran maestro. También se nota muchísima influencia de la parte como latinoamericana, que les encanta a los japoneses. Y pues sigue trabajando en Nintendo, ¿no? Todo esto sucedió en Japón. En Japón era como más común, y siempre fue más común escuchar música de videojuegos. De hecho, no es extraño para ellos. Desde los 80 siempre han escuchado música de videojuegos, y vas total al mix-up y tomas un soundtrack de música de videojuegos y nadie te va a ver raro ni especial, ni escucho música de videojuegos, entonces soy especial. No, allá es normal. Y Ninja Warriors y Taito tenían sus propios equipos grandes de composiciones de música, y que solo se dedicaban ya a eso. O sea, para ellos ya era súper importante el tema de la música. Ya estamos hablando de 1988, y tenían un team de 5 personas que eran músicos, que los 5 hacían música para todos los juegos de Taito, y que además se presentaban en vivo. Entonces, días antes de que saliera el juego en los salones arcade, se presentaban en vivo para que conocieran la música, ¿no? Y iba todo un tipo de gente, o sea, no solo iban los que jugaban. Y de esa escuela viene Ninja Warriors, que es un juego del 88 que es muy bueno, 87-88, y la música es extremadamente buena. Entonces vamos a escuchar un cachito. Y es súper japonés además. Hasta le voy a subir. Esta es la música del primer nivel, y lo curioso que es arcade, y está hecho especialmente, nunca se lupea, nunca se repite, y dura exactamente lo que dura el nivel. Y si de hecho tú con una ficha acabas ese nivel, pareciera que lo estás jugando sincronizado, porque los enemigos y el tipo de enemigo que sale, la dificultad es más alta o más baja dependiendo la música o la parte de la rola en la que va, ¿no? Y hay una parte donde salen como unos ninjas, que va más adelante, y se escucha un instrumento japonés que es muy popular, que es parecido a una sitar.
del nombre se me fue ahorita. Y justo en ese momento salen los personajes ninjas, ¿no? Y se escucha este instrumento japonés. De hecho, después hubo bastantes ports. Hubo ports para Commodore 64, hubo un port para Commodore Amiga, que es el mejor, que es el que traemos por acá. Es este es el port que se hizo de este juego para el más parecido a arcade, digamos. Hubo uno de NES y es el más conseguible, ¿no? Y de hecho, lo padre de la versión de Commodore Amiga es que trae un disquete solo con la música. Entonces, para que lo pudieras escuchar, ¿no? Trae el solo super japonés de guitarras que les traban. Fijan, tiene muchísimos cambios todo el tiempo. O sea, todo el tiempo como el tema va evolucionando, ¿no? Ahí viene el solo. Todo eso está sonando sintetizado, no, nada es en vivo, o sea, y no son instrumentos grabados, todo está preprogramado, ¿no? Entonces, como escuchan, para el 87, ya esto en Japón era como muy grande, ¿no? Y aquí todavía seguíamos como en pañales escuchando música de videojuegos. Para ellos ya era súper importante este tema, ¿no? Y de ahí se viene también otro gran soundtrack, que es Streets of Rage, de Suzo Koshiro, que fue de los primeros músicos que se dieron cuenta de que la música iba a tomar fuerza como tan importante como en el cine. Entonces lo primero que hace Suzo Koshiro es de plano salirse de trabajar de Sega y empieza a trabajar por su propia cuenta y empieza a hacer freelance y hace su propia empresa, ¿no? Entonces ya de hecho ya las composiciones de Suzo Koshiro ya son de él, ni siquiera pertenecen a Sega. Entonces ya estamos hablando de que para esa época ya estaba muy evolucionado el tema de la música de videojuegos. Otra cosa interesante en Streets of Rage es que toda la música, todo lo que se produce en el Sega Genesis también es en vivo, nada está sampleado, todo está como programado desde antes. Y lo difícil de hacer esto es que no hay una manera de que tú puedas escuchar la música en el momento que le estás tocando, sino la escribes, después la programas y después la escuchas. Y hasta que le escuchas sabes si queda o no queda. Y si tienes un error no hay ninguna manera de que le adelantes a la parte en donde no te gustó, sino te tienes que aventar todo otra vez y luego ya escuchas, bueno, hay que cambiar esto, y vuelves otra vez a hacer el mismo proceso, lo vuelves a escribir desde cero y lo vuelves a escuchar. Y cuando se lo presentas también, bueno, se los presentaban a los directores, al mismo tiempo tenían que escuchar todas las rolas seguiditas, ¿no? No había manera de poder como pausarle o ese tipo de cosas que ya se usaban en el Super Nintendo, que ahorita vamos a escuchar. Entonces Streets of Rage por eso es súper importante también, porque al mismo tiempo considerado como una limitante del Genesis, de tener que programar la música, hizo que muchos soundtracks del Genesis fueran muy malos, porque la gente tenía que tener un conocimiento muy alto de programación.
no solo de música. Y Streets of Rage es de los pocos, y Suzu Koshiro en general, de los pocos que logró hacer música muy buena en el Sega Genesis. Entonces, la temática, bueno, les voy a poner un poco. Si se fijan, dice 1991 Sega, música, 1991 Suzu Koshiro, que era ya la diferencia, ¿no? Suena un poco a Enigma. Y es súper noventero, ¿no? Y algo que hacía mucho Suzu Koshiro era, le decían, va a hacer un juego con esta temática, y él se iba a influenciarse de todo ese tema que iba a tratar el juego para representarlo en su música, ¿no? Entonces es el gueto. Streets of Rage es un beat'em up, es un yo contra el barrio, cyberpunk, muy de la escuela de Final Fight, y por lo mismo toda la música era moderna, ¿no? Bueno, ahorita ya no soy moderna, pero en el 91 era moderna. Y lo que es increíble es que nada está sampleado. Todo se está ejecutando en tiempo real, en vivo. De hecho, le recomiendo mucho escuchar música de Suzu Koshiro. Y al mismo tiempo, en el Super Nintendo, se escuchaba esto. Ay, cabrón. La diferencia es que en el Super Nintendo ya se podía samplear. Entonces ya podían agarrar su sintetizador o lo que estuvieran utilizando, escuchar cómo se iba a sonar, cómo se iba a escuchar, grabarlo y meterlo en una parte de la memoria del cartucho. Entonces esas libertades creativas eran como más... Gracias, Pablo. Acabo de matar la conferencia. Bueno, todos se la saben. A ver si nos deja el internet. No. YouTube, ¿qué pasa? Ahí está. Ya iba. Returns. Y la libertad creativa pues hizo que muchos músicos pudieran hacer más cosas y que ellos no solamente necesitaran programar, porque pues era como tener dos chambas, ¿no? O sea, tenías que estudiar programación y después estudiar música y después aplicarla en el videojuego. Entonces era un sistema como más tardado y muchos músicos no lo hacían por lo mismo, ¿no? Porque era muy complicado. En el Super Nintendo ya no era así. Entonces, por eso nos llegaron cosas como Donkey Kong Country y toda la música de Rare en general. Y lo que se escuchó en el Super Nintendo era muy bueno, pero la verdad es todo era sampleado, ¿no? Se escucha muy bajito. Nadie se aventó la broma de changos. Aunque sí tenían una, digamos, como caja de samples, y por lo mismo casi todos los bajos del Super Nintendo se escuchan muy parecidos, ¿no? Y las percusiones y las voces. Rol, no te alejes. Les presento Roll, a Rolando Cedillo, otra estrella de Score VG. ¡Sube! ¿Qué quieren que suba? Muy bien. Otro de los integrantes que Pablo guarda en su barba. Él venía como DLC, así que se tienen que caer. No, no es cierto. Hola, ¿cómo están? Y igual los voy a dejar con esto, que esto ya era también los sistemas de almacenamiento al cambiar, pues todos los músicos como que se hypearon. Y en el CD, desde el Sega CD y el 3DO y el PlayStation,
pues ya tenía un CD, ¿no? Que era un sistema de almacenamiento que les permitía poner música directamente, de hecho, pues, pregrabada, ¿no? Y concentrarse, y el PC Engine, y concentrarse especialmente en lo que iban a hacer, ¿no? O sea, ya incluso podían trabajar fuera del equipo de creativo por un tiempo, ¿no? Entonces, igual y a partir de aquí, los dejo con Rol, que hable un poco de Castlevania Symphony of the Night. Gracias. Casualmente. No venía preparado, pero... Y poco a poco va a haber score. Ok, sí. Ahí está Lechuga, ya trajo la consola. A ver, ¿le voy a subir un poco? Ah, no, está bien. Bueno, para esa época pues ya había compositores especializados, ¿no? O sea, ya de hecho buscaban, no era así como de, oye, ¿quién va a hacer la música? No, pues conozco un dude que sabe programar o que sabe hacer música. Ah, pues tráelo. ¿Cuánto nos cobra? Sino aquí ya buscaban a gente que decían, el juego debe de tener este estilo de música, entonces hay que hablarle a este tipo de músico y no va a tener ningún problema con el CD, ¿no? Bueno, aquí pasaban dos cosas. Comentando un poquito sobre Castlevania. Este juego en particular es una secuela de un juego que salió en PC Engine, que era el Drácula X. Este juego Drácula X, como mencionaba Yoshi, fue un parteaguas en cuanto a que cambió el sistema de almacenamiento de audio. A partir de esa generación empezaron a salir juegos que ya traían la música como audio CD. Exactamente el mismo formato. Uno podía tomar el juego, el disco, literalmente el disco de PC Engine, ponerlo en un CD player y escuchar la música del juego. El juego lo que hacía es que, bueno, en memoria, en la consola estaba corriendo el juego, mientras en background, digamos, estaba un CD player dentro de esta misma consola corriendo el track específico para el nivel. Esto... fue un parteaguas en el sentido en que ya la música ya no tenía que procesarse en tiempo real, lo cual podía también, pues permitía a los músicos utilizar instrumentos reales. Pero pasó algo muy curioso en esta nueva generación, ¿no? PC Engine es la generación anterior del PlayStation, todavía pertenece a los 16 bits. Ya en el PlayStation, los juegos ya traían igual música que estaba... hecha con instrumentos reales, pre-sampleada o pre-generada, pero no venía en formato de CD. La razón por la que no venía en formato de CD eran principalmente temas de compresión. Un CD, ustedes saben, tiene 74 minutos el estándar normal, 80 minutos el extendido, digamos, y de ahí no pasa. Pero este juego tiene más de una hora de música, ¿no? Entonces, más de hora y media, digamos. Entonces, oye, Raúl, ¿qué compresión usan en ese momento? En el caso específico de este juego, ajá, y de muchos juegos de PlayStation 1, utilizaban una compresión que se llama ADPCM. El ADPCM es, PCM, digamos, el Pulse Code Modulation, es el formato nativo del CD. Pero ADPCM es una variante que solo guarda las diferencias entre cada sample. O sea, puede reducir más o menos a una cuarta parte, un 75% de compresión. Entonces, un disco que le cabrían 80 minutos, ya le caben 4 veces más, 320 minutos. Qué bueno que llegas, Rol, porque quiere decir que para el resto de la conferencia ya no la tengo que dar yo, das de acá a la época moderna. Gracias. Traje mucho a Pau, quédate acá. Traje a Pau para que les hablara de lo que viene, de lo que sucedió mucho antes, ¿no? Porque luego de que arrancamos, veníamos hablando de la historia casi que en orden cronológico, música, videojuegos, y pasamos por limitaciones de hardware, tenemos nada más tantos instrumentos, samples, no sé qué, hasta que llegamos a esto y de repente algo sucedió bien lindo con la música de videojuegos, y es que nos encontramos con esto. No. Seguramente el primero sale, ¿ves? Esta rola, a ver, corrígeme si estoy mal, o corríjanme si estoy mal. Este es un juego ni tan sumamente importante hasta para Microsoft, ¿no? Y lo que tenía es un impulso muy fuerte como para hacerse muy especial en esta versión. ¿Estoy mal? Esta fue la primera rola de música videojuegos que se ganó un Grammy, ¿no?
Y entonces de repente viene como que este reconocimiento a la industria de videojuegos, ¿no? Por industrias que antes no palpaban, ¿no? Como que dicen, como a poco un juego, ¿no? y me imagino que haber sido lo mismo cuando Pixar llegó y dijo, Ajá. sí, es una peli, no hay actores. Claro, ¿no? sí, Ese es tipo de cosas. cuando pasamos de ser juguetes a juegos, ¿no? Ajá, exacto, sí, exacto. Y digo, medio se escucha, pero pues esto es ya, es una rolototota. ¿Cuánta gente está en el coro? Fácil, ¿5? ¿10 personas? Sí, fácilmente. O sea, ya tiene una producción profesional, ¿no? Claro, oímos... Gracias. ¿Qué año fue esto? Esto fue en el 2010. Perdón. Es que quiero adelantar un poquito para traer algo que sé que me vas a apoyar mucho, Claro, Rol. claro. Esto es la grabación de la música de fondo de Mario. Oímos ¿no? La famosa tonada de Mario 1. Quiero que vean nomás cuánta gente está sentada para esto. Yo en su momento dije, esto todo es MIDI. Claro que no, güey. Y es un rolón, ¿eh? Sí. Qué bueno que mencionas el punto del MIDI, porque ese es un mito también que hay que atacar duramente, ¿no? No, sí, te refieres a toda la parte de que la gente dice es música MIDI, ¿no? Música y que está MIDI. procesado por MIDI y es totalmente ajeno al... O sea, podrían conectar a lo mejor sus instrumentos por MIDI, pero eso no tiene que ver con que sea MIDI, güey, ¿no? Claro. Sí. Ah, mira, ahí está ese güey. Tú bájale. Este juego es súper importante porque fue el primer juego de Nintendo que tenía música orquestada, ¿no? Todos los anteriores, Ocarina of Time, que incluso tiene música hermosa y que casi la mayoría de los Zeldas tiene que ver mucho con la música y con los instrumentos musicales, siempre habían sido sampleadas, ¿no? O sintetizadas en vivo, digamos, de alguna manera. Pero este fue el primer juego de Nintendo que ya tenía música orquestada. Y realmente orquestada, porque de hecho salió un disco de Ocarina of Time orquestado, pero la mayoría de la orquesta es sintetizada o es simulada, ¿no? Por ordenador. Claro, es sintetizada, está hecho en un sintetizador. Una cosa interesante, vamos, incluso en la industria actual, las consolas de Nintendo son las únicas que todavía retienen algo que es vestigial ya, es un vestigio de la industria, que es un chip de audio. Las demás consolas, desde hace tal vez 15 años, fueron empezando a dejar atrás el hecho de tener chips especiales para reproducir audio. Es decir, la gran mayoría de todos los dispositivos que hoy tenemos, o sea, los teléfonos, las consolas, etcétera, producen audio por software. Toda la mezcla del audio es por software. Sí tienen, por supuesto, hardware para acelerar el poder utilizar el audio, por ejemplo, DACs para poder hacer las conversiones de formatos, etcétera. Aceleradores nada más. Pero prácticamente toda la mezcla, todo el síntesis, todo lo que tenga que ver con generar audio, ya sea música o efectos o lo que sea, en tiempo real, todo eso ahora es software. Bueno, y luego entonces del tema de el Grammy, ahora resulta que... ¿De qué año es Crysis 2? ¿2011? ¿2010 también? 2010 también me ¿Eso parece. es 2010? Ok. Sucedió esto. Este soundtrack, sorry, Pau. Espero que sea el soundtrack completo. Ok. El soundtrack de este juegote, que espero que lo conozcan, más se vale, está hecho por Hans Zimmer. Hans Zimmer es, puesto muy crudamente, la competencia de John Williams. Eso está mal, pero puesto a modo muy crudo, es un güey que ha hecho en 1000 películas, que ha estado detrás de varios scores grandes y que ahora de repente dice, bueno, ahora grabemos algo para esto. Para que medio oigan un poco los instrumentos que se usan acá. Claro. También está Metal Gear Solid del 2 en adelante. Ajá. También podría usar como bueno, yo iba a comparar con... Checa esto, El otro día lo escuché y dije... Williams. Dije, es el mismo soundtrack, solo que uno lo hizo en la mañana y el otro lo hizo en la tarde. Ah.
De Hans Zimmer, dices. Ajá, Claro, sí. es que Hans Zimmer hace el soundtrack de... Sí, de acuerdo. Tiene como se oye un chingote de Sí, copy paste, gracias propagandas. Pero bueno, el punto es tenemos ahora nombretotes, ¿no? Haciendo música de videojuegos. Gente que seguramente se está haciendo famosa por hacer la música de videojuegos. Están los de Sword and Sorcery, ahorita pongo rolas, que de repente los oyes un buen. Está la gente que hizo la música. Bueno, Anna Managuchi, por ejemplo, no está haciendo música de videojuegos per se, pero de repente resulta que representa el género. Nada más para algo de Hans Zimmer que es muy importante, es que él creó un estudio y ese estudio no solo se especializa en hacer música de películas o de series, sino también para videojuegos. Entonces tenemos la película que acaba de salir de Pacific Rim. El músico, de ahí él había hecho música para Medal of Honor y ahorita hizo música, y hace la música de Game of Thrones y hace la música de Pacific Rim. Y todos son de este estudio de Hans Zimmer, que ya se especializa en música como para cualquier cosa. Bueno, para bodas no creo, pero casi para cualquier cosa, ¿no? Y A lo mejor si se casa Elton John o algunos. ojalá, porque su música es horrible. Y es así de importante, ¿no? Y bueno, pues Inception. Bueno, y entonces, gran motivo por el cual me sirve mucho que estés aquí, Rol. Algo pasó nuevamente, ¿no? O sea, primero fue el tema de llegaron los 80, somos requeterre rockeros y ahora entonces todos los juegos son rockeros, pero quieren que no, Mega Man, ¿no? Y entonces, de hecho las rolas que oímos, que decías que eran súper japonesas porque tenían su guitarrita de atrás y eso, pues, bueno, eso pasó. Entonces, ahora de repente tenemos desarrolladores que están más inclinados a usar la música de los juegos como herramienta cognitiva dentro del juego. Claro. Entonces, sucedió algo. No voy a decir que Red Dead Redemption fue el primero, pero ¿dónde creerías que sucedió esta situación donde desarman la rola? Ah, claro que no pasó en Red Dead Redemption, pasó en Super Mario World. Por supuesto, en Super Mario World Ajá. sucede, desde el hecho de que tienes un contador de tiempo. Ajá. Y la manera la música se acelera, de claro. presionarte Es acelerando sí, la música. Es acelerando la música. Desde ahí podríamos contar. Esto es ¿Qué el viene primer esto? Super Ok, Mario Bros. bueno, entonces a lo que voy es Street Fighter hace desarman las rolas Ujú. y suenan partes y pistas diferentes según lo que estés haciendo. Entonces les voy a dar un ejemplo muy obvio mientras si quieres contarlo. Es Ocarina, por ejemplo. ajá, hace eso exacto. exactamente. El caso de en Super Mario World tú vas andando, pero cuando te montas en Yoshi se oyen Con un también arreglo otras. especial, ¿no? Ajá, exacto. Y se escucha como africano. ¿Qué, ¿muestro Red Dead Redemption o muestro Mario? ¿Cómo? ¿Muestro cómo se desarma Red Dead? ¿Cuál quieren? No, sí, va bien, ok. Ahora, estéreo. Ya ponte a rapear, Yoshi, ya. Ya nada más te falta el... Sí, mucho también de toda esta capacidad de poder desarmar la rola y de poder generar todas estas cosas en tiempo real se perdió durante el tiempo en que los soundtracks estaban incluidos como parte del disco y estaban haciendo streaming hacia la consola. O sea, estamos hablando de la época desde el PC Engine, desde el Sega CD y el PlayStation 1. Ya que se pudieron regresar a hacer soundtracks más dinámicos, bueno, pues empezaron a suceder de nuevo estas cosas. O sea, hubo un periodo en donde solamente las consolas de cartucho podían hacer estas cosas. Por ejemplo, Ocarina of Time, por ejemplo, Super Mario World, ¿no? Y esto fue hasta el PlayStation 3, en este caso. Bueno, el caso, eso me pasa por no tener mi material bien construido, pero el punto es, esto sucede en este juego, ¿no? Y en muchos juegos. De hecho debe ser bien difícil componer para eso, porque tienes que mantener un tempo similar y básicamente lo que sucede es que el mismo audio te dice, oye, vas por donde no es, ¿no? Vas por donde sí es, ¿no? Hace nada me mostraron un juego en iPad que se pone ecos cuando te alejas de la zona y la música es como más progresiva cuando vas por donde es. Pero bueno, en el caso, esto es lo que está pasando en los juegos de hoy, ¿no? También hay N1000
rolas, o sea, ya juegan tanto con esto que ni te vas enterando. Por ejemplo, hay un caso, un easter egg muy tonto de en Mario y Zelda hay 1000 referencias, ¿no? Les voy a poner más bien... Y bueno, respecto a lo que dice Ofelia, para hacer música para videojuegos se ha convertido por estos temas en algo como más complicado, ¿no? Que para hacer música para series o para algunas películas, porque la gente puede pasar tanto tiempo ahí, por ejemplo en Animal Crossing o en otros títulos donde estás mucho tiempo jugando, que la música no te debe de aburrir, ¿no? La música de hecho te debe de gustar, entonces hay que conservar un cierto equilibrio y es difícil lograrlo. ¿Cuántos aquí no hemos jugado juegos que de repente dices, bueno, la música mejor la quito? Bueno, también está este otro tema que complica mucho las cosas, que es el audio posicional, el audio 3D. Sí, señor. Todo el soundtrack hasta ¿qué será? 1997, 98, todo era estéreo. Y estéreo y nada más. Y poco a poco fueron empezando a salir algunas consolas que tenían ya audio posicional, ¿no? Que ya podían tener canal central, que ya podían tener izquierda, derecha, traseros, subwoofer, etcétera. Entonces, programar para este tipo de cosas requiere otro tipo de conocimiento totalmente distinto. El soundtrack en su mayoría sigue generándose en estéreo, pero ya muchos samples en muchos casos, y por supuesto los efectos de sonido de la gran mayoría de los juegos, podríamos decir AAA hoy día, los juegos de grandes producciones, utilizan audio posicional. Bueno, entonces ya requieren un home theater. Entrando al tema de Easter eggs, les muestro esto por si no lo conocen. Seguramente mucha gente va a decir, sí, yo desde que tengo 14 lo leí, ¿no? Pero esto básicamente es un poco de lo que ven estos músicos jugando con nosotros, ¿no? Porque de cierto modo se crea fidelidad. Dios. Ubican que esta es la rolita de la flauta, ¿no? Esta es la rola de Yoshi. Yoshi. Les traba hacer eso. A ver, voy a volver a ponerse un segundo porque yo no creo que no soy yo, la flauta warp. Claro. ¿Ok? Por supuesto, sí. Y ahora salto un poquito. Sí, usabas la flautita en Mario 3 para viajar. Esto es la intro de Ocarina of Time, ¿no? Y esto es lo que suena cuando ves ahí a Epona correr, claro, y no sé qué, ¿no? En lo que antes eran unas imágenes planas del ratoncito robando, ¿no? Claro, y es la misma rola, ¿eh? Esa rúbrica la utilizaban desde el primer Zelda, ¿no? Ajá. Y para justamente la flauta. Y lo convirtieron en tema. Dice muchas cosas, ¿no? Porque es acerca de time travel, es acerca de... Exacto. ¿no? Tenía que ser central en el caso de Ocarina of Time. Ajá, exacto. Y esto lo ves justo porque, como les decía, cuando están detrás de una pantalla, pues solamente tienen literal 6 modos de ingresarse información a ustedes, ¿no? O sea, no es como que se pueda conectarse una conexión neuronal y que de repente vuelas y no sé qué, no, tienes audio, lo que ves y casi lo que te jale el juego, ¿no? Tus inputs, ¿no? Y a partir del Rumble Pack ya tener un poquito de force feedback, ¿no? Sí. De tener ya una sensación de vuelta. Bueno, y la otra así como super easter egg básico que hay mucho es el tema de la rolita de Totaka. ¿Se saben esa historia? O sea, ¿le pueden contar esa historia más bien? ¿Es de dónde viene TC? Para los que no saben, esto es una rola... No es una rola, es una tonadita que está en cientos de juegos, fácil, ¿no? ¿Cientos? Yo creo que sí. Hola. Hola amigos de YouTube, este video es un remake. Hola, LOL. Loquendo. LOL. Loquendo. Es el video de todos los Totakas son... Nunca entendí por qué, o sea, como que les da vergüenza su voz y por eso usan Loquendo. En multitud de juegos. No, bueno. YouTube es maligno, ¿verdad? Aquí estás, compilación. YouTube ciertamente es maligno, ¿verdad? Tiene... Que todo esto viene de otro compositor que trabaja en Nintendo. Otro inmortal. Que son, pero es como el no reconocido, ¿no? Siempre hay uno que es el no reconocido. También Miyamoto siempre ha trabajado con otro dude, que es la ardillita,
que también nunca lo reconoce, ¿no? Que es que generalmente hace las mecánicas y que funcione como un juego, ¿no? Y este es el que hace para muchos las rolas de elevador. Sí. ¿Por qué está esta rola en todos lados, Rol? ¿Sin Desconozco, motivo? Mira ¿Es solo que por gusto? un día caminando por España, caminando en Madrid, me encuentro un tipo en la calle que estaba tocando en el violín esta rola. Y digo, así en la calle, pidiendo monedas. Gamer, claro. Pero bueno, sí, entonces... Pero lo hacía porque la gente iba a reconocerlo, ¿sabes? claro. O sea, era una tonada que la gente iba a reconocer y por la cual iba a dar dinero. O sea, no era simplemente, ay, esta es la que me sé, escuchen. No, es Sí, claro. algo que va a hacer que la gente voltee a verme, ¿no? Y entonces, digo, hay mucha música que podemos desarmar. La verdad, yo quería repasar un poquito el de dónde viene. Y esto, ¿no? El tema de que estas son rolas que oímos por cientos de horas a veces, ¿no? Hay gente que se las Cientos de recita, horas. y siempre pasan por desapercibidas, ¿no? O sea, no las oyes en radio, no las oyes en tele, a menos que sean ya los super rete mega hits. Las oyes en podcast. Bueno, No, ajá, pasó algo muy exacto. curioso. Aquí en los 90s, en televisión, alguien me comentó en alguna ocasión, oye, es que están poniendo rolas de videojuegos o rolas de anime en Ajá. las noticias. Ah, no manches. Y pues alguien del máster, muy probablemente de alguno de estos canales, ponía las rolas. Me tocó escuchar que ponían Mario, que ponían Zelda, que ponían Claro, Dios mío. rolas de anime. Muy interesante. O sea, es algo que sí ha permeado en toda la cultura, ¿no? Que todavía se considere poco serio, es un error que hay que corregir. Tal cual. Bueno, y entonces, digo, eso es. Creo que para el tiempo que hay prefiero más bien pasar micros y aprovechemos a que tenemos aquí a falta de uno a dos personas que nos pueden hablar mucho de este tema. Prácticamente para cerrar, pues la música de videojuegos ha tomado como tantas variantes como los juegos en sí, como los géneros, incluso se han producido géneros desde el Famicom Disk System, que son juegos para hacer música, o como ya vimos Mario Paint, que también tenía una parte de composición que de hecho está bien padre. ¿Wario? El Do It Yourself también lo tiene. Incluso juegos de baile o juegos rítmicos, que también hubo como desde el Super Nintendo con un juego que usaba el tapete que se llamaba... Era de aerobics, de hecho. Sí, dos. El Dance Aerobics, ¿dices? Dance Aerobics, el de que era Power como Pad. el primer título rítmico. No, y tenía voces, además. tenía voz y te decía one. Change. Y si Sí, te sí, equivocabas, está muy cagado. te hacía repetirlo, ¿no? Y hasta juegos muy extraños, como hay una serie de juegos para el Advance que salieron en Japón que se llama Beat Generation. Y de esos juegos hubo un juego que estaba hecho para la gente ciega. Y es un juego absolutamente con puro audio, no tiene nada visual, ¿no? Y es un juego de ritmo. Otro juego que salió para el Dreamcast, que no recuerdo ahorita bien su nombre, de un programador que falleció el año pasado, creo, y que también es totalmente visual, ¿no? Es un juego donde la música es la que dirige cómo se va a jugar y no al revés, ¿no? Entonces, Anotando un poquito a eso, hay un problema serio con todas las pantallas, todos los displays, ya sean LCDs para computadora o pantallas de plasma o LCDs para sus casas. Todas las televisiones que utilizan para jugar juegos tienen un delay, todas, prácticamente todas. Algunas pueden reducir su delay si se les cambia a un modo especial que usualmente le llaman Game Mode, que justamente reduce los filtros que hace esta pantalla para presentar la imagen y permite tener un poquito menos de delay. Pero todos los juegos de música, todos los juegos de ritmo que me he encontrado en los últimos 3 o 4 años para acá, vienen ya predeterminado con una justificación para este delay. O sea, tienen como 50 juegos de pelea, milisegundos, ¿no? están como 3 o 4 cuadros atrás de lo que uno pone como respuesta. O sea, por ejemplo, en Guitar Hero uno toca una nota, pero eso está atrasado en comparación a lo que estamos viendo en la pantalla. Entonces, eso tiene que hacer un pequeño delay el mismo juego para esperar al jugador, ¿sí? Y eso, por supuesto, afecta muchísimo todo el tema del diseño y el desarrollo de juegos que tengan que ver con cualquier cosa interactiva con la música. Bueno, básicamente por eso hay un diseñador de videojuegos y artista visual, Toshio Iwai, que sacó, su último juego se llama Electroplankton, que es como un software
para crear diferentes sonidos y loops en el 10 y por eso lo sacó en el 10, ¿no? Para no tener ese... Sí, el 3DS y el 10 no tienen ese problema. Y pues creo que con eso terminamos y empezamos con la sección de preguntas y respuestas. Exacto, más bien aprovechen, ponentes hay 3 y de ustedes hay muchas, así que alguien Que nos apoya ahí, pero... Supongo que te lo doy yo. los de campus en la hueva. A ver, joven. El Bari. Bueno, agregando un poquito el comentario sobre compositores musicales, hay una persona que se llama Kavinsky que hizo la música de una película llamada Drive, que ganó el Oscar. Entonces él también está basado mucho en música de... Kavinsky dice. Kavinsky, perdón. Está basado en música de videojuegos. Y bueno, la pregunta es la siguiente. Ustedes hablaron sobre la referencia que tiene el jugador con pasar tantas horas escuchando la música sin darse cuenta. Pero ¿qué pasa? Y la importancia de un programador y un compositor del videojuego, que está exclusivo para eso, ¿no? Pero actualmente un Grand Theft Auto que tiene una estación de radio y pone música que a lo mejor no está especializada para el juego. Grand Theft Auto es un gran... ¿cuál es tu pregunta? No está especializada para el juego. ¿Cuál es su opinión al hecho de no apoyar al compositor, sino poner música ya conocida? Mira, aquí hay un tema bien importante. Creo que estás tocando un punto que a mí personalmente me pega mucho. Es el tema de la música como un componente social. La gente que va a bailar el caballo dorado en las bodas y la gente que va a poner una rola popular en un juego como Grand Theft Auto lo hace por exactamente la misma razón, por una experiencia social, por tener el reconocimiento y tener, la participación o estar integrado dentro de una comunidad, ¿sí? Por eso escucha la gente lo que está de moda muchas veces. Y ese es un tema gigantesco de la payola y todo el rollo de cómo empuja los medios, cómo empujan las estaciones de radio o la televisión, cómo empujan a un artista en específico. Eso, por supuesto, tiene mucho que ver con la experiencia de Grand Theft Auto. O sea, ahí es bastante evidente, ¿no? Están aprovechando ese tema. Hay una experiencia totalmente social en la música, que a mi gusto no es lo que debería de ser. A mí me gusta la música por la música, ¿sí? No por si alguien me va a aceptar o me va a decir o va a coincidir conmigo en si algo es bueno o malo, ¿no? Prefiero pensar en técnicas, prefiero pensar en músicos, prefiero pensar en instrumentos, que pensar en si eso me va a llevar a una comunidad o no, ¿no? Pero inconscientemente eso es lo que está sucediendo en muchos otros lugares, en juegos como Grand Theft Auto y como muchos otros. Lo importante en Grand Theft Auto, para mí el valor es el nivel de producción que tienen para cada una de esas estaciones y para generar todo ese mundo virtual y la chamba que introducen en esos juegos es mortal. O sea, de hecho es súper importante, es tan importante para ellos o para Rockstar que contrataron a gente que trabajaba en Sony Music o gente que trabajaba en Virgin, que son productores de música y que saben llegar a la banda para encontrar exactamente qué músicos y qué derechos van a comprar, porque aparte los derechos son carísimos. O sea, de repente tienes a Michael Jackson y pues no es que digas muy barato, ¿no? Uh-huh. Pero todo está justificado. Yo no tengo ningún problema, sobre todo en los Grand Theft Auto que son de época, ¿no? Como Vice City, el soundtrack a mí me traba, así. Y se vale, ¿no? O sea, también está otra cara como en Double Dragon Neon o como en Blood Dragon, creo, que es música ochentera, pero es original, ¿no? Es música representada de los 80s, que también se vale. Y Kavinsky yo creo que es uno de los que hace también música por ahí ochenterona, que está padre. Pero se vale. ¿Quién más? ¿Alguna pregunta? Primero que nada, por añadir un comentario a lo que decían de grandes compositores que pasaron a videojuegos, quería comentar dos ejemplos que a lo mejor no conocen. Uno, que muchos no conocen, Harry Gregson Williams, que fue también compositor de muchísimas películas, sí, y que está en, sobre todo Snake Eater, ¿no? Sí, que convirtió el tema de Tappy en el himno gringo. Exacto. Y otro que mucha gente no conoce, Ko Otani, que es conocido por Shadow of the Colossus, pero que originalmente hacía muchísimo anime que no tiene nada que ver con... Sí, lo que pasa es que en Japón es como más común, ¿no? Con la segunda referencia que usabas. Claro.
es súper común que pasen ese tipo de cosas. Pero Sí, bueno, para ese comentario. La otra era, ¿cómo verían ustedes que se dedican mucho a eso y que les encanta y que a nosotros nos encanta? ¿Cómo podríamos hacer para difundir esto? Decir, esto no es música de weirdos, o sea, es música, ¿no? Tanto como contando valor como... Me recuerdas un poco al diálogo de Tommy Talarico en cuando hace sus conciertos, el güey de es Play, no es Video Games Live, ¿no? Que el güey siempre dice, los videojuegos no son de chavos y no sé qué, y tiene un toque. Yo, pues güey, todos aquí tenemos 30 y tantos, 20 y tantos, ¿no? Calma. Pero el güey su modo de llevarse la audiencia es un poco más allá, fue hacer sus conciertos. Nosotros hacemos score. La verdad es que lo ves más y más, y yo ya aprendí un poquito a que la gente que no es como de, si quieres verlo del corte nerd, que ya aprendí un poco como a ignorarlo. Ya, güey, ya acá hay más que allá, ¿sí sabes? Entonces no te preocupes tanto por querer hacerlo más masivo. La verdad es que todo este género por sí solo se para. Por eso mismo es que hay Grammys y hay gente famosa haciendo ¿no? Tenemos conciertos tenemos ahora. conciertos, tal cual. De resto, lo que está sucediendo más bien es que si ves, por ejemplo, como hay juegos que ahora salen a hacer e inspirar pelis, ¿no? Es al revés. Entonces, igual, más bien preocúpate por hacer un muy buen producto de este lado, y él solito se va a encargar de que llegue. Por aquí hay unos chicos que hacen Vespeón, que están haciendo velos, que están haciendo música videojuegos. Hay varios músicos también. Vino Brian Roque ayer, dio su concierto. Compren el disco, está en brianroque.com, brianroque.bandcamp.com, o por lo menos óiganlo, lo pueden oír gratis, no tienen que pagar. Y eso digo, o sea, no te preocupes porque sea masivo, sino tú hazlo de calidad y vas a ver que la masa viene, es al revés. Claramente. Y yo creo que otro tema como importante respecto a eso es como escuchar la música de videojuegos porque te gusta, y si te preguntan es así como, ¿por qué escuchas música de videojuegos? Pues ¿por qué no? Claro. O sea, es normal. O sea, la gente escucha música de películas y nadie lo ve raro. Y otro sentido es no tampoco decir, güey, yo escucho música de videojuegos, entonces soy diferente a todos ustedes, ¿no? Sino verlo normal. Claro. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso de Sega? Sega le puso un soundtrack a su browser de internet en el Dreamcast. O Nintendo le puso soundtrack a su tienda en línea en el Wii. Que de hecho es de este señor. O sea, y las escuchas y dices, bueno, o sea, ¿por qué iban a tener una tienda en línea, o por qué un navegador de internet va a tener música o puede tener soundtrack? Pues, ¿por qué no? ¿No? Sí, es súper común. O sea, por ejemplo, antes... Además están buenos. La gente escucha música de ópera, y la ópera es una presencia escénica, no necesariamente es musical. O sea, no es así como de, me voy a llevar la música de la obra de teatro, ¿no? Y nadie les dice nada. Entonces yo creo que parte importante es verlo como normal y por lo que vale. Vale. ¿Quién más? Quería hacerle un par de preguntas acerca de un par de juegos que siento que están sumamente ignorados de parte de Nintendo. Uno que es Elite Beat Agents o Suit Atacado Wendan. Y el otro que es Rhythm Heaven, que muy poquita gente lo conoce. Más que nada quiero saber su opinión sobre estos juegos y si merecen que sean tan poco conocidos como son. Bueno, mira, en el caso de Rhythm Heaven, que es el que más he jugado en este caso, es un juego muy bueno. Francamente, es un juego que yo le pondría a cualquier persona que conozco enfrente. Hay personas que pueden jugarlo muy bien, hay personas que de plano el ritmo no se les da, eso también, ni modo, el oído, pues cada quien tiene diferentes capacidades en cuanto a reconocer ritmos y esas cosas. También, por supuesto, de ahí vienen incluso tal vez los gustos, los gustos musicales de cada quien, de la capacidad que uno tiene de apreciar o de escuchar o de lo que uno siente a partir de la música. Pero Rhythm Heaven me parece muy interesante justo por eso, porque a casi todas las personas, amigos y todo que no juegan videojuegos que conozco y que han llegado a ir a mi casa para cualquier cosa, una cerveza o platicar de cualquier cosa, lo que sea, voy y les pongo Rhythm Heaven. Y bueno, pues juegan 2 o 3 niveles, algunos se clavan más y empiezan a jugar 5 o 10 niveles, pero la experiencia en todos los casos es única. O sea, sí es un juego que a lo mejor es muy ligero, muy pequeño, muy poco, muy simple, pero a todos les da una experiencia muy diferente, y eso a mí me parece interesantísimo. A mí me indica de inmediato que incluso los gustos y la manera en la que acceden a la música o la preferencia que tengan a la música de videojuegos tiene mucho que ver con la personalidad.
Y bueno, sobre Rhythm Heaven yo creo que no es tan popular acá porque no tiene licencias, o sea, toda la música es original y es de los pocos juegos rítmicos que tienen música original y al mismo tiempo es súper japonés. O sea, bueno, el otro que mencionabas, Elite Agents, también es súper japonés, pero si te fijas, cuando el único que lanzaron de este lado, pues fue nada más uno, ¿no? Y está licenciado en muchas rolas, cambiaron, trae super pop, y aún así el juego es bueno, porque la mecánica del juego es muy buena, aunque las rolas no te gusten, ¿no? Dudo mucho que vuelvan a traer otro, no vendió nada, igual Rhythm Heaven nunca vende nada, y pues es de nicho, digo, está medio feo porque Rhythm Heaven yo creo que podría ser un producto mucho más comercial, más grande, si más gente, como dice Rolo, lo jugara o lo intentara, ¿no? Porque luego dicen, no, pues es de Wii, entonces no, es de 10 y es para chavitos y no sé qué. No, entonces yo creo que pues, está medio chafa, pero lo mejor que puede ser es lo que dice Rol, que es como invitar a tus cuates. Ojalá no tenga que caer ese género en meter licencias para funcionar, ¿no? Así pasó a Rock Band, por ejemplo, ¿no? O sea, es el género de tocar con guitarras, pues ya existía desde antes con Guitar Freak, pero era música original. Y el parte del éxito que tuvo Rock Band es no utilizar música original. ¿Alguien más? No, ¿hay tiempo? ¿Cuánto tiempo tenemos? Ok, ahorita, ok. Dos, ok, más bien. Mi pregunta va más, al momento que, por ejemplo, ustedes están trabajando el scoring, ¿también están pensando en el sound design? ¿Cómo? Que, o sea, al momento que estás trabajando tu score, a veces. ¿también están pensando en la parte que va a llevar del diseño sonoro? A veces, sí, en ocasiones hemos llegado a eso. La verdad es que score, siendo algo bastante informal, o sea, que hacemos exclusivamente por gusto, por supuesto uno no tiene tampoco o el tiempo pues ya determinado para poder hacer el trabajo previo, o bien hay cosas que pasan, accidentes o cosas que van pasando en el momento, ¿no? Oportunidades que se van creando también, ¿no? Como ahorita, por ejemplo, vine y me paré enfrente y bueno, ya me subí a dar la plática, ¿no? Todo es muy informal con Score. Entonces, a veces sí nos da chance de hacer ese tipo de cosas, pero en la gran mayoría de las veces, no. Sí, por ejemplo, tenemos la onda de Artemio. Tenemos la onda de Artemio, que él no pone música que no tenga los discos o que incluso se amplía directamente de la placa arcade, porque muchas veces no existen, ¿no? Sí, yo no la bajo de ningún lado. Aunque luego el problema es que también como es un podcast que es en streaming, pues mucho de estos no se va a apreciar, ¿no? Porque pues también depende de las conexiones que tengan allá y del el tipo de dónde lo están escuchando, entonces pues es echar un volado, ¿no? Bueno, aquí nada más unos comentarios con respecto a la plática. Tal vez cosas que se olvidaron, a lo mejor por el tiempo no se pudieron decir, ¿no? Pero por ejemplo, sigue habiendo un debate si los videojuegos son arte o no. Creo que la música es el parteaguas para decir, claro que son arte. Aparte de los efectos gráficos, estamos hablando de gente poniendo el talento. Yo creo que el arte se define como algo que es capaz de cambiar el estado de ánimo de una persona. Si bien es feliz, te pone triste. De alguna forma es un tipo de arte. Entonces, pasar en este caso para el videojuego de Metal Gear, por ejemplo, el primero que se hizo, pasar de una escena de violencia donde tuvimos una serie de noticias que nos enteramos que iban a acabar con el mundo, hablando de nanomáquinas, terminar un juego en una escena tan traumática como un escenario nuclear cancelado, y pasar posteriormente a escuchar una canción tan bella como The Best Is Yet To Come, acompañado de unas imágenes preciosas de Alaska, como que es un contraste donde todos quedamos así de, no habíamos visto antes, ¿verdad? Bueno, creo que aquí tengo un comentario muy, creo que he tenido muchos debates respecto a este tema de si los videojuegos son arte o no. Y yo me iría 100 años atrás a la gente que decía que el cine no era arte. ¿Por qué? Porque el cine no era más que una representación gráfica de lo que venía ya de la literatura, ¿no? Pues creo que ese mismo argumento lo podemos utilizar hoy para los videojuegos. Los videojuegos hoy día pueden aglutinar el arte o pueden aglutinar diferentes tipos de arte. O sea, la música, por supuesto, la literatura, el teatro, etcétera. Entonces, creo que más bien no podríamos decir si es arte
per se o no, creo que en el momento es un medio que puede aglutinar muchas formas de arte, o sea, o también podríamos decir que es la forma de arte más completa que existe, punto, porque no existe ninguna otra forma o ningún otro medio en el mundo con el que pudiéramos aglutinar todas estas cosas y además hacerlas interactivas, hacerte parte de ello, ¿no? Casi todo el arte lo recibimos y lo consumimos como read only, es una sola vía. En los videojuegos tenemos esa otra vía de regreso, ¿no? Creo que, vamos, ese sería mi argumento. Eso es un tema como súper delicado porque primero también habría que definir qué es arte en general. Y si no se ha definido en todos estos años, pues difícilmente vamos a poder definir si los videojuegos son arte o no. Yo creo que sería más fácil decir, como con las películas, por ejemplo, a mí yo odio el término cine de arte y prefiero referirme a cine de autor. Entonces lo haría lo mismo con los videojuegos, ¿no? Se supone que en teoría, si tú estás buscando algo comercial o un beneficio económico y eso te motiva a hacer algo, pues de default, pues ahí ya no estás haciendo arte, ¿no? Entonces cuando son juegos de autor o las películas de autor, para tampoco utilizar la palabra independiente, que tampoco me gusta mucho, tal vez por ahí podríamos decir que sí son, ¿no? O sea, está el caso, por ejemplo, de Heavy Rain, que mucha gente lo odia y que a lo mejor el juego es muy extraño, ¿no? Y como juego puede que no funciona tan bien, pero ese güey hizo lo que él quería, ¿no? Creo que a donde va Pablo es no hay persona que acabe Heavy Rain, ahí sí le pregunté, ¿no? Llorando, y después digas, sí, claro, qué buen juego, ¿no? Pero bueno. Lo mismo pasa, por ejemplo, con Suda, que bueno, ahorita ya se fue un poco más comercial, pero en sus inicios, pues siempre ha puesto más sus ideas, incluso a costa del gameplay, ¿no? De acuerdo. Nos quedamos sin tiempo. Igual, mil gracias por venir. 2 o 3 cosas. Lo primero, para los fans de Score que están acá, de verdad que mil gracias. Han visto que no se ha hecho mucho Score. Yo he estado de viaje y de hecho fui a ver a la gente de Mejorándola, que son los que han visto en Twitter @Mejorándola, para pedirles una mano de mejoras de plataforma y trabajo como un poquito de cómo llevarlo más allá, ¿no? Como porque ellos son los que más desarrollo he visto que han estado haciendo en este tema, entonces a lo mejor van a haber cambios, ojalá pronto, pero mándeles un saludo @Mejorándola, @Fredier, quien me está como apoyando un poquito con Score, le tengo mucho corazón. Otro anuncio, hay ahorita esto es un evento que está organizando Artemio, 100 Yen. Esto es un documental, ¿no? Que se está vendiendo en el marco del Anifest. ¿Todavía hay boletos? Hay unos poquitos, se quedan, yo creo que están alrededor de 50 o algo así, ¿no? Están más o menos. Sí, si les interesa esto, no sabían que esto existe por X o Y motivo, dense una pasada por Atomics, busquen 100 Yen, 100 Yen. De este sábado en 8. Exacto, este sábado en 8 es un documental muy lindo acerca de el tema de arcades y la cultura de arcades. Esto se hizo con un Kickstarter, ¿correcto? Así es, se hizo con un crowdfunding. Exacto. Entonces, si no lo ven aquí, en esta función, casi que se les va a costar un rato poderlo conseguir si lo quieren descargar. De hecho, difícilmente lo van a ver como se va a presentar acá, porque el Kickstarter solo pudo juntar dinero para el DVD y el Blu-ray solo se les distribuyó digital, pero no hay manera de comprarlo, la gente que ya no lo compró en ese momento. Entonces va a ser la única manera de incluso verlo mejor que en un Blu-ray. De acuerdo. Además los subtítulos los estamos haciendo Artemio y yo. ¿Ves? Si salen mal, pues ya saben. Culpas allá. Exacto. Y las faltas de ortografía por acá. Uno más. Tengo stickers de Satanás Padre. Se los regalo al que los quiera. Así que mil gracias por venir. Ajá. El muchacho satánico de son la para rola. juaquear. Bueno, mil gracias. Y ahorita creo que nos tenemos que hacer un ladito porque viene un colectivo por ahí. Pues muchas gracias. Y no les se doy vayan las para que lo gracias a escuchen. Ofelia. Les doy gracias, chicos, por estar aquí. Les pido un aplauso. Y no se olviden de escuchar Score y estén pendientes. Sí, quédense para que escuchar a estos chavos que hacen música de videojuegos. Bueno, música que suena a música de videojuegos, sin que exista el videojuego. En un ratito más.